Gracias a todos por estar aquí. Gracias al Señor que nos permite retomar este estudio. Y sin más preámbulos, vamos al Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 11. Y estamos en la porción que va del versículo 20 al versículo 26. Entonces yo le voy a pedir el favor a Susana que leas. ¿Tienes el micrófono cerrado? Ok. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Qué bueno, justamente que estamos orando. Esto nos cae como anillo al dedo. No te escuchamos, Adri, estás muteada. Pris, porfa, ¿puedes hacer una oración para dedicar este tiempo? Sí, amado Padre, gracias por este tiempo, por esta reunión y por cada una de las personas de mis hermanos que estamos aquí reunidos. Abre nuestros corazones para que la palabra entre directo al corazón, no a nuestros argumentos, a nuestra forma de pensar, sino al corazón y lo transforme. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les quiero hacer una pregunta. Piensen en alguna persona de autoridad, desde la mamá hasta el presidente de la República, quien ustedes quieran, una persona de autoridad que haya dado alguna vez una orden que a ustedes les haya parecido muy loca. ¿Con quién quiero compartirlo? Yo estaba pensando en eso, una orden loca. ¿Qué iba a decir su? No, exacto, pero qué orden loca, o sea, como... Una orden que a ti te haya parecido demasiado, que te haya asombrado demasiado. Bueno, ¿puedo hablar algo de política, por ejemplo? Un ejemplo de política. Sí. Bueno, cuando Chávez cambió la media hora en Venezuela, yo decía, pero qué absurdo es esto. O sea, solo porque tiene poder, porque le da la gana, él cambia la media hora y estamos ahora una media hora diferente con el resto del mundo. O sea, a mí eso me dejó en shock. Pero te pregunto algo, ¿eso cambió algo realmente? Bueno, nos enredaba a todos cuando teníamos que hacer llamadas con el resto del mundo porque nadie, o sea, tenemos que explicar primero por qué teníamos media hora. O sea, sí cambió un poco, pero también lo que cambió yo creo que era que él como que demostró que él tenía poder y podía hacer lo que le daba la gana. O sea, así de simple. Así no tuviese ningún sentido. Buenísimo ese ejemplo. Gracias, Su. ¿Alguien tiene alguna otra historia de esas órdenes que les han asombrado que haya dado a alguien? Adri, qué pena, algún paréntesis, les tengo que dejar porque me van a realizar la PCR con mi mamá. Entonces, bueno, también les pido oración por eso. Claro que sí, hermano. Que el Señor te bendiga. Dios te bendiga. Todo lo Gracias. mejor. Te amamos, Jeff. ¿No? Entonces, ¿quién más quiere compartir algo? Estoy pensando, lo que pasa es que no sé si me estás hablando de órdenes absurdas No, o no órdenes que nos absurdo, algo parecen que te haya radicales. sorprendido. Una orden que a ti te haya sorprendido. Como la que compartió Susana, que es una manifestación de poder. Bueno, yo tengo una, pero es tonta, pues. Pero es de mi papá.
Cuando, ¿sabes que cómo aprende a nadar la gente en Caracas? Respondan, en Venezuela. ¿Cómo aprendió uno a nadar? En la playa, o sea, uno no se... Bueno, a mí no me metieron a clases de A mí sí me natación, metieron en piscina. a mí no. A mí eso es, váyase para la playa, láncete de ese peñasco y ya, y ahí usted se defiende como Ujú. sea. Entonces, una vez me fui, por la primera vez que aprendí a nadar, me fui con mi papá. Y él me estaba enseñando, no sé qué, pero ya llegó un punto en que él ya veía que yo podía ser perrito. Y la playa en donde estábamos era como bueno, no sé, en Puerto Cabello, algo así. No era tan violenta, pero para mí a esa edad era muy violenta. O sea, para mí le tenía mucho miedo al mar y todo. Entonces nos montamos en una lancha y nos fuimos como a recorrer eso. Y él se lanzó al agua. Me dijo, lánzate, pero él estaba lejos, o sea, yo no estaba cerca. Lánzate, lánzate. Y yo, no, 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 qué susto. O sea, estaba muy angustiada. Y el que te lances ya, Priscila Pontón. Y yo me quedé así. Y yo me lancé. Claro, él confiaba que yo lo iba a poder hacer y ahí empecé a nadar como perrito. Yo tenía, no sé, yo estaba muy chiquita. Para mí eso es un recuerdo simplemente fue autoridad. Yo no entendí, o sea, para mí yo estaba en un peligro demasiado fuerte, pero era mi papá el que me lo estaba diciendo y me lo estaba ordenando, además con una voz fuerte. Eso me puso en shock y de una lo hice y bueno, gracias a Ah, Dios ok. que me cuidó. No, no, un ejemplo tonto es muy buen ejemplo. Ok, ¿alguien más quiere compartir algo? ¿Alguna? Pero fíjense, desde un presidente hasta un papá, autoridad es autoridad. A mí me pasa algo, fíjate que Susana habló de Chávez. Chávez era un tipo con demasiado poder, pero demasiado. Sin embargo, en el año 2002, cuando en un día catastrófico para la historia de Venezuela, hubo una marcha, la marcha llegó al Palacio Presidencial en Miraflores, estaban pidiendo la renuncia de Chávez, el tipo, bueno, hubo un montón de muertos ese día, y él le ordena al ejército la aplicación del Plan Ávila. El Plan Ávila consistía en que el ejército venezolano iba a atacar al propio pueblo. Sacaron los tanques de las bases militares, pero ¿saben qué? No obedecieron, no aplicaron el Plan Ávila. Y ese día, triste para nuestra historia, voy a llorar, porque ese día Chávez renunció. Ese, ese día, o al día siguiente, al principio, en la madrugada, ya las últimas horas, entre el 11 de abril de 2002 y el 12 de abril, Chávez renunció. O sea, imagínense el hombre tan poderoso que es capaz de cambiar media hora porque se le dio la real gana. Ama casi que te cambio 45 minutos y ya, chico, ¿qué vas a hacer? O sea, como para demostrar lo que decía Susana, demostrar poder. Él hace eso. Pero ese día, el 11 de abril del 2002, le dijeron no. Ya vamos a ver después por qué estamos hablando de esto y vayámonos a la porción que estamos estudiando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién se acuerda cuál es el ambiente? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado aquí hasta ahora? Porque de repente empiezan a hablar de una higuera. Jesús venía bravo, eso es lo que yo sé. Venía bien molesto porque había entrado a Jerusalén y entrando en el templo, o sea, no me estoy yendo tan atrás, me estoy yendo como lo inmediatamente anterior. Se dio cuenta pues que estaban todos los mercaderes ahí mercadeando, todo el mundo que la paloma, que el sacrificio, que no sé qué, que si me la compro más gordita se le perdonan los más pecados y tal, el que tenga más plata es el más santo. Bueno, ese es como yo me lo imagino. Y entonces Jesús se molestó, sacudió todas esas mesas y reprendió a todo el mundo y dijo que su templo lo habían convertido en una cuestión ahí de cambistas y de mercaderes y no sé qué.
Entonces, los fariseos, o sea, ahí en ese momento ya su vida estaba en peligro, porque los fariseos, los maestros de la ley, ya se molestaron porque ¿quién se cree este que viene aquí a dañarnos el orden establecido que ya nosotros entre todos hemos creado? Y lo iban a matar. Y así que él se fue de Jerusalén y llegó el día y pasó lo que leyó Susana, creo fue, sí. Sí, ok, bien importante. Jesús estaba en Jerusalén, estuvo en el templo, lo querían matar. ¿A alguien le parece importante recordar algo más? ¿Qué Sí, yo dices? recuerdo. Sí, pasaron cerca de una higuera y él quería como que comer algo y la higuera no tenía nada, no tenía ningún fruto, entonces él la maldijo porque pues no tenía nada. Y un poco recuerdo que en ese estudio habíamos hablado que era un poco como um, nosotros que se supone que tenemos como que llevar la palabra y esos son como que nuestros frutos, ¿no? La manera de... Entonces, si no lo hacemos, estamos como que secos, como esa higuera maldita. Algo así creo que lo recuerdo, no sé. Bien importante, entonces vamos a leer eso que dice Su, ¿les parece? Leamos Marcos 11 del 12 al 14. ¿Quién quiere leer? Yo. Dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto, y los discípulos lo oyeron. Ok, gracias, Billy. Entonces eso es lo que está pasando, lo que pasó. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Qué dice el versículo 20? Eli, lee. Perdón, versículo 20. Pero cuando estaban pasando muy de mañana, vieron la higuera ya marchitada desde las raíces. Ok, ¿qué te hace pensar eso, Elizabeth? Pues que su palabra tiene poder. Se le dijo que se marchitara y se marchitó. Ok. ¿Alguien quiere agregar algo más en este punto? Pues debe ser algo importante para que nuevamente como que se retome la higuera, ¿no? O sea, que a la mañana siguiente ellos vuelven a pasar por esa higuera que Jesús había maldecido. Y pues ellos notan que se había marchitado desde la raíz, o sea, como que ya no había nada que hacer por esa higuera. Ok, importantísimo este punto, ya no hay nada que hacer. ¿Qué dice Priscila? Para mí, en esta figura, la maldición representa la muerte. Él maldijo a la higuera y la higuera que antes tenía, aunque sea raíces y vida y daba hojas, allí estaba con vida. No había producido frutos, pero estaba con vida. Pero esta vez es muerte total. Entonces, maldición para mí es muerte. Ok, y eso que está, a ver, ¿será que la higuera tenía raíces y algunas hojitas? Decía que, Anteriormente, decía Ah, que era un árbol frondoso, ¿no? Algo así, cuando Jesús lo vio, era frondoso. ajá. O sea, bien grande, bien frondoso, desde la raíz. ¿Y cómo te das cuenta tú que algo se secó desde la raíz? Si las raíces no se ven. porque se salió. Tiene que haber sido demasiado evidente, que no quepa ninguna duda que esa higuera se secó. Como dice Priscila, se murió. ¿Qué dice el versículo 21? ¿Quién lo lee? Yo lo leo. Entonces Pedro, acordándose de ello, le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha marchitado. Eli, ¿cómo te imaginas tú la actitud de Pedro diciendo eso?
es como diciéndolo, mira lo que hiciste. No sé, yo le diría eso. Ok, ok, ¿quién tiene otra idea? ¿Qué dice Caro? Pues de sorpresa, yo me imagino la cara de sorpresa de todos de ver el antes y el después de esa higuera, como que, wow, ¿qué es esto? Yo me imagino así a Pedro y como siempre él tan particular. Es un poco como que todavía tenían dudas y, y fue como que, por si tenía alguna duda, aquí no cabe ninguna duda de que lo que digo se hace. O sea, como que el poder y la palabra, sí, es totalmente cierto. Un poquito también eso, ¿no? ¿Qué dice Priscila? Que Pedro tenía razón en asombrarse tanto, porque si tú ves un árbol frondoso, imagínate un árbol muy grande, tanto demorar una higuera para ponerse así. Acércate Y un poquito más al micrófono, please. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces tú ver un árbol grandísimo y verlo reducido a raíces muertas de la noche a la mañana, no es como cuando tú maldices algo y ya, o sea, como que eso sigue igual. Pero esto fue que Jesús maldijo y se murió de una. Entonces tenía razón. No sé por qué los demás no cayeron en cuenta. O sea, solamente fue Pedro. Ok, ahora yo le voy a hacer una pregunta. Pongámonos en el lugar de ellos un momento. Jesús va a buscar fruto, no encuentra y dice, nunca más nadie coma de tu fruto. Entonces, a ver, Elizabeth con el bebé. Entonces, ¿ustedes creen que ellos esperaban esa manifestación en la higuera? No, yo creo que ellos pensaron simplemente que era un árbol que no iba a dar fruto, iba a ser un árbol ahí como de adorno, pero jamás se imaginaron que llegara a tanto. Pero pienso que la única manera de que un árbol no dé fruto y que de asegurarse que no vuelva a dar fruto es que muera. Cierto, cierto. Y además, yo no sé ustedes, pero yo hubiese dejado eso así como que, ya, le dio mal genio. Así como cuando, ay, no me vuelvo a hacer esta porquería. Ya, o sea, un arranque, mal genio. Pero él dijo y se hizo. Y Pedro se quedó, ¡oh! ¡Mira, maestro! Ok. Vamos a ver qué le responde Jesús. Porfa, ¿quién lee el versículo 22? Dale eso. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ok, parémonos aquí un momento. ¿Cómo te hubieras quedado tú si esa hubiese sido la respuesta para ti? Que tú le dices, maestro, mira, hace ese cosa, y él te dice, tened fe en Dios. Susana, ten fe en Dios. ¿Tú cómo te hubieras quedado? Sí, no, es que siempre, lo que siempre decimos, que orábamos y todo, pero al final siempre tenemos así como ese miedito de que, puede ser que no suceda o puede ser que Dios quiera otra cosa diferente, o sea, sí, al final nunca terminamos de creer 100%, sí, que es posible. Ok. ¿Alguien que dice Priscila? Descubrí el botón de levantar la mano, pero voy a hablar. Es que Susana dijo algo que me puso a pensar y no me había dado cuenta de eso. Susana dijo como que nosotros oramos, pero allí queda como la cosita. Pero es que aquí Jesús no oró. Entonces yo dije, uy, aquí hay una diferencia. O sea, qué poder tan fuerte que Jesús no es que se puso, Señor, mira que los árboles tienen que dar fruto y este nos dio. Entonces, haz tú. No, él no hizo eso. Él agarró y maldijo y se hizo. Y además la respuesta fue, tener fe en Dios. Entonces uno relaciona como que yo voy a tener fe en Dios cuando yo oro y solamente en eso. Pero él aquí está diciendo, la respuesta es tener fe en Dios y no es una consecuencia de que oré y espera la respuesta. O sea, esto fue ipso facto. Entonces nunca en mi vida lo había pensado así. Como las consecuencias de nuestras palabras, cuando nosotros realmente creemos
y no solamente en la oración, sino en otros actos más simples como una simple frase. Wow, me quedé así como wow. Ok, gracias, Pris. ¿Qué dice Pili? Es como la fe que sin obras es muerta. Sí, muchas veces nosotros debemos de no solamente orar, sino actuar, o sea, como dar pasos de fe de que realmente nosotros estamos creyendo que la palabra es verdad. Es simplemente actuar y no quedarnos ahí como orando y esperando, sino saber que Dios lo va a hacer. Pero lo que dice Susana es verdad, muchas veces, a ver, cuando las cosas son muy complicadas, uno como que, ¿será que sí? ¿Será que sí? Pues yo le doy gracias a Dios porque en estos días pensaba que antes para mí era muy difícil, creo que yo lo compartía con ustedes antes, creer que Dios podía sanar a una persona. Alguna vez les compartía, pero en este tema de lo del coronavirus, nosotros hemos tenido muchas personas que han tenido dificultad en esto, que les ha dado el virus, personas que han estado ya, mejor dicho, al borde de morir, y cómo, digamos, uno ora y el Señor lo respalda a uno y eso le aumenta a uno la fe y uno dice, no, de verdad ya no cabe la menor duda de que Dios de verdad obra y no solo eso, sino que nos respalda. Yo lo que le empecé a pedir al Señor a raíz de esa duda era, Señor, respáldanos. Respáldanos para que tu nombre sea glorificado. Y Él lo hizo. Entonces, pues ya el Señor me ha ayudado con eso. Súper, gracias, Pili. ¿Qué dice Caro? Bueno, es que me quedé pensando en lo que Pris estaba diciendo acerca de la palabra que salió de la boca de Jesús. Pues hemos visto que nuestra fe debe estar puesta precisamente en la palabra, ¿no? En la palabra que está escrita. Y Jesús está diciendo, tengan fe en Dios, o sea, tengan fe en esa palabra que sale de mi boca, que lo que yo digo se hace. Entonces, así lo veo yo, más o menos. Sí, o sea, Jesús ahí también les está diciendo, yo soy Dios. Ajá. Ajá, y hay algo que yo le pregunto. Ustedes, o sea, Pedro llega todo emocionado. ¡Ah! ¡Se secó! ¡Se secó! Entonces, ok, Jesús le dice, tengan fe en Dios. Pedro no se habrá quedado. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué, qué, qué tiene que ver esto con la fe? ¿Qué tiene que ver esto con la fe? ¿Y por qué Jesús le está diciendo a Pedro, tengan fe en Dios? ¿Por qué creen ustedes? Tienes que abrir el micrófono, Eli. Ay, perdón. Porque no tenemos fe. Pues si me está diciendo ten fe, porque no tengo. Pero ¿en qué se ve que, o sea, o por qué Jesús dedujo que Pedro no tenía fe? Porque se sorprendió. ¡Ay! Sé Pedro. ¿Y será que a nosotros nos pasa? ¿Cómo les tocó a ustedes esta palabra? O sea, en serio, ¿cómo les tocó a ustedes esta palabra? Pues, Bueno, rapidito aquí. Esta mañana le conté toda emocionada a Adriana algo que me pasó y ahorita que veo a Pedro digo, soy demasiado Pedro porque Dios obra y yo sorprendiéndome que resulta que, bueno, la semana pasada me dio colon irritado, después me dio una bursitis en el hombro y ayer en la noche me fui a bajar de la cama y sentí como si el empeine del pie se me hubiese fracturado, no podía ni apoyar. O sea, fue un dolor tan intenso que no podía apoyar. Y yo empecé como, ¿pero qué es esto? O sea, colon irritado, el hombro, todos los ataques así. Yo empecé, que no, que no, que no. Si es espíritu inmundo, y empecé a cantar ahí, poder, poder. ¿Y saben lo que empecé a hacer? Esto da risa, pero es que parecía una loca. Yo agarraba el pie así y empezaba a hacer, este era el que me dolía, este que está aquí, y empecé a hacer y que ta, 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 así durísimo. Eso fue, o sea, yo por dentro decía, donde le llegue a dar muy duro a ese pie, se me va a fracturar, de verdad. Pero de verdad, como que dentro de mí, yo no sentí ningún temor, o sea, yo sentí
como que sí, dale al pie, porque yo te voy a mostrar por mi palabra que yo sí puedo curar, y que tú siempre corres a la pastilla, pero yo te voy a curar. Y después, o sea, como que empecé a hacerle así, y a cantar, y a creer que Dios me sanó, y lo hice. Dejó de dolerme el pie por completo, y después yo andaba y que, Dios mío, o sea, tú me puedes sanar, que no sé qué, o sea, sorprendida por lo que Dios había hecho. Entonces, es demasiado misericordioso Dios, porque aun cuando había un poquito de duda en mi corazón y yo estaba asustada que me fuera a lastimar peor de lo que ya estaba, igualito Dios tuvo misericordia y me sanó el pie. Y esta mañana contándole a Adriana, no sabes lo que me pasó. O sea, a ver, Dios ha hecho muchas cosas y uno se sigue sorprendiendo y uno dice, pero qué inmadurez somos en la fe. O sea, somos demasiado bebés y todo el tiempo necesitamos más señales para reconfirmar lo que ya en teoría creemos. Gracias, Pris, por eso. Si tú se sacó la izquierda. Sí, nos pasa. ¿Qué iba a decir Billy? Que dice Priscila que había un poquito de duda, pero también había un poquito de fe. Y si la fe de nosotros es tan pequeñita como un grano de mostaza, es suficiente para que el Señor obre. Bueno, ya hizo el spoiler Pilar, entonces ahora lee el versículo 23. Dice, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Ok, entonces, pregunto, ¿qué tiene que ver todo esto con ella? ¿Será que Jesús le dijo a la higuera, nadie más como a ti, y ya él creyó que se iba a secar? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Es más, porfis, ¿quién puede leer 23 y 24? Todos los dos juntos. ¿Alguien? Dale, eso. Dale. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ok, entonces esta palabra, esto que está diciendo Jesús aquí, ¿te toca en algo? ¿Tú lo has sentido como tuyo, como si te estuviera hablando directamente a ti? Sí, porque la verdad es que muchas veces, o sea, lo que decía antes, muchas veces, es que creo que lo he dicho antes, o sea, muchas veces tú pides y oras algo, ¿no? Y no, yo creo que no es que dude que Dios lo vaya a hacer o no, sino que la duda viene en que no sé qué es lo que quiere Dios para uno, porque a veces Dios quiere que pasemos dificultades y bueno, y esa es su voluntad. Entonces, es un poco mi duda siempre viene, es porque no sé si lo que yo quiero es lo que Dios quiere. No sé si por ahí me entiendo un poquito. Entonces, si hay como duda. Entonces, cuando dice no, si tú quieres algo, o sea, si tú dices algo con fe 100% y crees 100%, pues sí sucede. Ok, De hacer que esa duda siempre la entonces, tengo. ahora te voy a preguntar algo, Su. ¿Qué es la fe? ¿Qué crees que es la fe? O sea, porque Jesús está aquí, me parece que Jesús está tocando un tema demasiado importante, la fe. Sí. Entonces, yo he pedido con fe. ¿Sí será? Pero la fe ¿Qué es la fe? es eso que no, o sea, no ves, no lo ves, pero igual crees que existe, ¿no? Por lo menos el alma gemela, tu soulmate. Lo pediste con fe y llegó. ¿Es eso? ¿Será eso? Porque Jesús No, está haciendo un énfasis muy importante aquí en la fe. Y lo que tú dices es demasiado importante. Yo creo que a veces todos pedimos cosas, todos queremos cosas, pero ¿será que eso sí está conforme a la voluntad de Dios?
¿Sí será lo que Dios quiere o será que Dios quiere que yo pase roncha? Como le está diciendo Susana. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que la fe en realidad es saber que siempre, sea lo que sea que pase, todo lo que quiera Dios para nosotros siempre va a ser para mejor. O sea, yo creo que, bueno, no sé, creo que es como lo que yo pienso, como para quedarme tranquila, que sea lo que sea, siempre va a ser lo mejor. Ok. ¿Quién quiere aportar algo en este punto? Ok, Carolina tiene cara de que quiere hablar. Dale, Caro. Pris levantó la mano. Bueno, Ajaja. pues la mano. La fe, para mí, lo voy a poner en el ejemplo con el que empecé, que mi papá me ordenó, lánzate, y yo sabía que había un montón de riesgos, pero que yo podía confiar en que si él me decía, lánzate, iba a estar bien, voy a estar bien. Entonces, la fe con Dios es parecido. O sea, Dios dijo algo y yo sé que yo puedo confiar plenamente que eso que Él dijo, así va a ser como Él lo dijo. Ok. ¿Qué dice Elizabeth? Pues nada, lo que dicen todas, pues podría decirlo del versículo que dice que la certeza es de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. ¿Dónde está eso? Se lo estoy En inventando. Hebreos 11, Ajá, ¿vamos a dónde, Elizabeth? Hebreos 11, y no me acuerdo qué versículo, pero sé que está en Hebreos 11. Versículos 1 al 3. Porque Jesús está diciendo, tengan fe. Entonces, perdónenme, si Jesús dice tengan fe, yo le voy a decir, ok, sí, de una, ya. ¿Qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, eso me recuerda, yo no sé si ustedes vieron la película de Walt Disney, Hércules, cuando Zeus le dice a Hércules que tiene que ser un héroe, entonces él dice, sí, ya, voy a ser un héroe. ¿Y cómo se es un héroe? ¿Y cómo me hago un héroe? Pues aquí yo te decía, sí, vamos a tener fe. ¿Cómo tengo fe? ¿Qué es eso de la fe? Porque esto es demasiado importante. Al punto que Jesús dice, si usted le dice a un monte, muévase de aquí para allá, no se va a mover. Y en la casa que no, que me estoy diciendo yo un monte o algo, pero es que en realidad nosotros ni siquiera nosotros estamos hablando con fe, por ejemplo, por Jefferson, que pidió oración por su papá, o estamos teniendo pensamiento positivo, vamos a ver. Eli, lee. Ok. Fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen, porque por medio de esta recibieron testimonio los hombres de tiempos antiguos. Por fe percibimos que los sistemas de cosas fueron puestos en orden por la palabra de Dios, de modo que lo que se contempla ha llegado a ser de cosas que no aparecen, del 1 al 3, ¿verdad? Sí, pero la verdad, yo quiero saber qué traducción estás leyendo y me parece complicadísima, demasiado nueva. Son las Santas Escrituras. Yo sabía. Pero a ver, ¿quién puede leer en Reina Valera? Es que en Reina Valera me gusta mucho, yo creo que en Reina Valera queda clarísimo. ¿Quién? Caro lee, Sí. traga y lee. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es la fe? ¿Y por qué Jesús le está diciendo a Pedro, cuando Pedro se quedó como el negrito del meme, tengan fe? ¿Qué es la fe entonces?
¿Qué dice Eli? Yo les voy a contar, cuando empezaba hace 7 años en la iglesia, mi papá tuvo 5 operaciones. Entonces yo estaba estudiando la ingeniería y reprobé 3 materias de 6 que llevaba, porque en cada operación yo quería estar ahí. Yo empezaba en la iglesia y en ese tiempo estaba de rebelde porque me iba al antro, a la fiesta, a tomarme mi cerveza. O sea, yo iba a la iglesia, pero también tenía mi vida, ¿no? Entonces, yo todavía no confiaba en Dios, no confiaba plenamente en Él, aunque ya lo estaba conociendo, no confiaba en Él. Y yo quería estar en cada operación. En mi mente pasaba y decía, si hoy es la última vez, yo quiero estar con Él. Si hoy no resiste, yo quiero estar con Él. Y la iglesia llegaba y oraba. A pesar de que ellos sabían que yo estaba de rebelde, ellos llegaban y oraban. Y en la escuela me decían, Elizabeth, pero va a reprobar, va a perder el año, va a perder esto. Y yo decía, después estudio, hay más tiempo. Yo quiero estar con mi papá. Y hoy, mi hermano ayer lo internaron, ahorita está en la operación, y yo estoy bien relajada aquí sentada riéndome con ustedes, porque yo ya oré. Yo ya le dije al Señor, ahí está, es tuyo, tómalo. Entonces ya estoy confiada que Él tomó el control. Así que yo estoy bien relajada aquí con ustedes, platicando y riéndome, porque yo tengo la fe de que el Señor obrará. Si vive o si muere, que se haga su voluntad y que Él me dé esa fortaleza de aceptarlo. Ok, ¿por qué Elizabeth está tranquila y confiada en que el Señor va a obrar? Porque hay que pensar positivo. Porque, pues yo pienso que, como decía Elizabeth, antes ella, pues hasta ahora estaba empezando en la vida de fe y quizás no conocía mucho la palabra del Señor. Pero ahora, después de muchos años, creo que Elizabeth ha aprendido a confiar en que lo que Jesús ha dicho es la verdad. Y si nosotros sabemos que si confiamos en la palabra de Jesús, así se hará. Porque el universo fue hecho por la palabra de Dios. O sea, todo lo que vemos fue hecho porque Dios dijo, hágase la luz, hágase no sé qué, hágase sistemas, y así fue hecho. Entonces eso nos demuestra el poder que tiene la palabra de Dios. Ok, ¿alguien más quiere agregar algo en este punto? ¿Qué dices tú? Otra vez, o sea, como haciendo referencia a lo que dice Elizabeth, es un poco lo que también me pasó a mí, que sentido que muchas veces cuando estaba en esa posición, creo que es como rendirte a saber que estás en las manos de Dios y todo está en manos de Dios. Y sea lo que sea, tú siempre vas a estar bien, porque Dios siempre quiere lo mejor para ti, para los tuyos. Entonces, te da esa paz y esa tranquilidad de saber que, mm, que sí, o sea, que siempre vas a estar bien, que sea lo que sea, estás con Dios y Dios siempre quiere lo mejor para ti. No sé, creo que un poco eso, ¿no? No sé si estoy equivocada. Vamos a ver, sí, vamos a ver, ¿qué dice Pili? Pues aquí me estoy dando cuenta que realmente Pedro dudaba porque, o sea, él no creyó que lo que Jesús estaba diciendo, lo que él le dijo a la higuera se iba a cumplir. Por eso se sorprendió tanto. No confió en la palabra que salió de la boca de Jesús. Esa palabra que tiene el poder de crear todas las cosas. Ok, entonces fíjense algo, estos versículos que citó Elizabeth, Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces luego en el versículo 3 dice que no, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. De modo que lo que se ve, todas las cosas que nosotros vemos, todo, absolutamente todo, fue hecho de lo que no se ve, que es la palabra. Entonces, lo que acaba de decir Pili es muy importante. Pedro creyó que la palabra de Jesús, que salió de la boca de Jesús, cuando dijo, nadie coma nunca más de tu fruto, ¿eso era una palabra más? ¿Será que nos está pasando así? ¡Ay! ¿Será que nosotros estamos creyendo que esto es una palabra más?
Es cualquier cosa, es un arranque, es una pataleta. Oiga, si quiere le compro unos higos aquí, pero deje de molestar a esa pobre higuera. No. O sea, si nosotros entendemos, de verdad, si nosotros entendiéramos que la palabra de Jesús no es cualquier palabra, es mandamiento. Jesús dijo, y como le pasó a Priscila con el papá, es una orden. Entonces, ¿será que nosotros oramos por un enfermo, nosotros oramos por el hermano de Elizabeth y nosotros estamos... Piensa positivo, Elizabeth, piensa positivo que el Señor tiene control de todo. ¿Lo hacemos por eso? ¿Descansamos porque, bueno, o nos conformamos? Porque a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa, lo admito, lo reconozco, me da mucha vergüenza, pero a veces es así como que, bueno, nos conformaremos con lo que Dios quiera, ni modo. ¿Eso es fe? No, será lo mejor, pero bueno, no importa. ¿Eso es fe? ¿O qué es la fe? ¿En qué palabra estoy creyendo yo? ¿En qué palabra? ¿Por qué tú crees que tu hermano se va a sanar? ¿Por qué tú crees que el papá de Jefferson se va a sanar? ¿Por qué? ¿Por qué lo creemos? ¿Qué dice Priscila que está que se habla? Que le salen carteles. Lo creemos porque Jesús no solamente lo dijo, sino que Él sanó a los enfermos con el poder de su palabra. Y Él nos dijo a nosotros, ustedes vayan, anuncien las buenas noticias, pondrán los enfermos y sanarán, y también pondrán las manos sobre los que estén endemoniados y serán libres de demonios. Entonces, si Él dijo que nosotros íbamos a tener el poder y la autoridad para poder hacer eso en su nombre, entonces yo creo que eso es así y lo hago y obedezco y que se va a cumplir. ¿Qué dice Carolina? No escriban. Pues que nosotros creemos porque está escrito, porque Él lo dijo, porque si lo dijo así es. Entonces, sí, ahí en el 24, porque me quedé pensando en lo que dijiste ahorita, o sea, bueno, pues si Dios quiere, bueno, o sea, y dice, crean que lo van a recibir y les vendrá. O sea, no dice, no da lugar a duda ahí, sino que si usted lo pide, así va a ser hecho. Sí, no hay matices, no hay grises, no nada. Entonces, si usted lo cree y no hay duda en su corazón, va a ser hecho. Exacto. ¿Qué dice Martica? Hola chicas, aquí robándome un pedacito de tiempo. Esto de la fe me parece tan bueno. Siempre he tenido una Y ahí, como una dicotomía con la cuestión esta de la fe. Y ahorita que están hablando, me viene a la mente cuando el Señor dice, en su palabra está escrito, perdón, que Él no pudo hacer muchas milagros porque no había fe. Cuando habla cuando está en Jerusalén, ¿no? Específicamente dice que en Jerusalén no pudo hacer muchos milagros porque no existía la fe. Entonces, pues ahí parte toda la cuestión de que se haga o no se haga. Sin embargo, uno no puede olvidar la voluntad de Dios y ahí es donde a mí la cosa me da como duro, porque sí, a veces como dice Adriana, no, pues dejemos así porque esa es la voluntad de Dios, pero bueno, entonces, por ejemplo, si oramos por una persona y oramos por una persona, pero esa persona en su enfermedad no sanó, por el contrario, murió, viene la pregunta, miércoles, no hubo la fe, ¿qué pasó? El Señor era que no quería, o sea, tenía dispuesto otro, con esa muerte está haciendo algo. Esas cosas, pues, siempre me han hecho ahí como el hueco en la cabeza. Eso lo quería comentarles, chicas. Gracias. Porque yo creo que a muchos nos ha pasado eso, que oramos y oramos y oramos, y resulta que las cosas no salen como nosotros queríamos. Entonces, ay, ¿qué pasó? Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la sanidad, porque cuando son cosas que yo quiero que
yo quiero que ya dejen de podar aquí al frente del jardín. Es que cada vez que tengo estudio bíblico les da por podar el jardín. Si ustedes estos jardines los podan cada semana. Pero eso no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Eso no tiene que ver nada con eso no está escrito. Y dijo el Señor, cada vez que tú prediques mi palabra, todo alrededor va a ser tranquilo y perfecto. No. Tampoco el Señor dijo, Susana, que todo nos iba a salir bien. Todo lo contrario, Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Ay, no sea así. Pero si Dios es mi Padre, ¿por qué voy a tener aflicciones? No, o sea, aquí está escrito. Entonces, cuando tengamos aflicciones, no nos sorprendamos de que, ¡oh! ¿Por qué me pasa eso si yo necesito la voluntad de Dios? Porque así de chillones somos. Pero no, el Señor dijo, van a tener aflicción. En cuanto a las enfermedades, pues el Señor usa esas situaciones para glorificarse. Y hay un punto en que yo me cuestiono mucho. Yo digo, ¿por qué yo voy a aceptar una enfermedad? Porque yo voy a aceptar una condición de salud adversa si está escrito, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Eso está en pasado. Él llevó nuestras enfermedades. Por sus llagas fuimos sanados. Ya eso pasó. ¿O es que acaso yo voy a decir que las llagas de Jesús, el que se dejó abrir la piel? Eso ya está escrito, eso ya pasó. Entonces yo creo en esa palabra. Y han sido demasiados los testimonios personales y de personas que yo conozco que garantizan, por sus llagas fuimos sanados. Es más, tengo una amiga a quien quiero mucho que por un problema de quistes, por un problema de los ovarios, en la matriz, en todo, ya no iba a poder quedar embarazada más nunca en la vida, está embarazada. Tengo una amiga que estaba casi que no podía caminar, oramos y se sanó porque creímos. Y no fue que pensamos positivo, porque a veces yo me cuestiono cómo estoy llorando. ¿Estoy llorando pensando yo sé que todo va a salir bien? ¿O estoy llorando, Señor, tú dijiste y yo creo? Así como Priscila se lanzó al agua porque el papá le dijo y se timbró. Pues a veces tenemos que timbrarnos. Oiga, voz de autoridad está hablándome. No es que, ay, mijita, si usted quiere se lanza. No, Priscila Pontón se lanza. Priscila se timbró y se lanzó. Pues así te debería pasarnos a nosotros. Ya el Señor habló y habló con autoridad. Imagínense la autoridad de decirle a un arbolito, nadie más como la de ti. Ya, chao higuera. Sigue pendejeando. Ya estoy con todos nosotros. Es con todos nosotros hoy. Entonces, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos pidiendo con fe o pensando positivo. Y yo creo que eso es un punto en el que vale la pena que nos confrontemos. ¿Estoy pensando positivo o estoy creyendo así? Como dijo el papá de Priscila, se lanza. Obedezca. Se lanza. Y aquí está Elizabeth. Se lanzó. Ya lloré. ¿Qué más voy a hacer yo? El único que puede hacer es el Señor y ya el Señor tiene el control. No estás pensando positivo, Elizabeth. Estás creyendo en la palabra. Y entonces, sí, que esto sirva para testimonio no solo de él, sino de todos los que lo rodean. Y estas cosas, sí, el Señor las usa para bien. Entonces, en este punto es bien importante que nos cuestionemos. De verdad, estamos conformándonos, bueno, como Dios quiera, ni modo. Estamos pensando positivo, todo va a salir bien, campeones. O estamos realmente creyendo en su palabra. Y su palabra es mandamiento. Porque otra cosa,
Chávez pudo cambiar media hora porque se le dio la gana. Chávez no pudo obligar a que los militares lo obedecieran el 11 de abril de 2002. La palabra del hombre puede que se cumpla, puede que no, pero la palabra de Jesús indudablemente siempre se va a cumplir. ¿Lo creemos o nos vamos a quedar como Pedro? Amén. Amén, hermano. Entonces, bueno, ya que estás conversadora, Pris, porfa, tú puedes leer el versículo 25 y 26. Sí. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo, si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si no perdonan, tampoco nuestro Padre que está en los cielos los perdonará nuestras ofensas, sus ofensas. Pris, ¿y qué relación ves tú? Sí, como que tiene que ver los dientes con Otra las vez pestañas. Para no decir el refrán como es. Sí, de hecho, venía pensando que tiene que ver esto con lo otro, ¿no? Porque está aquí hablando sobre la higuera y sobre que tenemos que tener fe, pero entonces ahora luego dice que cuando estemos orando, que nos perdonemos los unos con los otros para que Dios nos perdone a nosotros. Entonces es como que si tú lo que tú quieres que Dios haga contigo, tú tienes que hacerlo con tu hermano. Si no, a mí, o sea, si lo voy a poner así, crudo, como que yo soy el Señor y tú vienes a mí a pedirme algo, pero tú no eres capaz de hacerlo con el hermano, entonces no vengas a pedir nada acá. Sí, claro que la gracia de Dios, o sea, Dios es demasiado bueno y misericordioso, pero específicamente en la parte del perdón, que es lo que yo he visto, es demasiado tajante. Incluso en el Padre Nuestro Él dice, perdona a los otros para que yo también les perdone, en ninguna otra cosa. Él es como tan directo y nos los dice varias veces. Uno pensaría que solo en el Padre Nuestro, y ahorita me estoy dando cuenta que aquí viene y lo canto otra vez. Entonces, si nosotros vamos a pedir algo, primero tenemos que ponernos a cuentas con nuestros hermanos. Y eso como que uno no lo tiene tan mecanizado, uno no dice, para presentarme delante de Dios yo tengo que estar en paz con mis hermanos. No, porque Dios es demasiado bueno, o sea, Dios me va a recibir igual. Uno piensa así y Él te está diciendo, Entonces, yo no lo había pensado tanto como en el tema de pedir. Lo había pensado como que si yo le pido perdón a Dios, Él me va a perdonar, pero tengo que perdonar a los demás. Pero no lo había pensado con el tema de cómo Él nos va a responder nuestras demás peticiones que no tienen que ver con el perdón. Yo no lo había relacionado. Gracias, Pris. ¿Qué iba a decir Pili? Pues yo lo que veo es que la falta de perdón es un impedimento para la oración, y sin oración no puede haber fe, porque habíamos hablado en un estudio pasado, cuando los discípulos, el Señor se fue a orar y ellos se quedaron ociosos y no oraron, y por eso no pudieron sacar un demonio. Entonces veíamos que la oración trae fe. Y si nosotros estamos odiando a una persona, no podemos tener esa comunión perfecta con el Señor, no podemos orar, ¿no? Entonces como que es una cadena, todo va junto. Ok, ¿alguien quiere agregar algo más en este punto? ¿Cuál creen ustedes que es el eje central de esta porción? ¿Qué será para ustedes? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué dice Elizabeth? Pues nada, yo quiero contarles una tristeza. A mí se me dificulta perdonar. Se me dificulta, soy muy orgullosa, entonces me dicen, Eli, es que usted no sirve aquí. Bueno, entonces hágalo solo y me voy. Entonces, y no digo más. Entonces a mí se me dificulta perdonar.
no sé, yo te puedo decir, me perdonas, o sea, te hago algo y te puedo decir, oye, Caro, ¿me perdonas? Y te puedo decir que me perdones y puedo comer contigo y me puedo tomar un café contigo, puedo ser así, pero en mi corazón me quedo, ay, pero esta si me vuelve a hacer lo mismo. Entonces, a mí se me dificulta eso del sentir, porque yo te puedo pedir de palabra, perdóname, y puedo convivir contigo, y puedo ser educada contigo, pero mi corazón existe esa desconfianza, existe eso, como si lo vuelve a hacer, mejor me voy con cuidado, o mejor así, pero uno tiene que perdonar y olvidar, ¿no? Seguir confiando, o no sé, yo al menos eso creo, yo debo de perdonar, olvidar y seguir confiando en mi hermano, pero yo me guardo esa reserva, así como de, bueno, ya me lastimó por aquí, o sea, si te hablo, perdóname, pero me voy más para acá, para que no me vuelvas a hacer lo mismo. Y pues nada, eso quería contarles. Uy, qué dura, a mí me pasa igual, Eli, no vayas a creer que eres la única. Yo sé que todas las demás perdonen y olviden, pero no, él se olvidó. O sea, es duro, ¿no? Porque además Priscila dijo algo bien importante y Pilar lo recalcó. O sea, no es solamente con el perdón que el Señor, yo te perdono, tú tienes que perdonar también. Pero entonces les vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el eje central o para ustedes? De esto que hemos leído, ¿qué es lo más importante que está resaltando Jesús? ¿Opiniones? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Sugerencias? ¿En qué está haciendo Jesús más énfasis? ¿Qué dice Caro? No sé, me arrepentí. Lo abrí luego. Arrepiéntete, el reino no está acá. No, pues no sé, o sea, primero estaba pensando como en la oración, ¿no? Que está como recalcando, pero también en el versículo 22 está dando como un mandamiento, o sea, como una orden, tengan fe en Dios. Entonces creo que todo está como girando alrededor de eso. Ok, yo estoy de acuerdo contigo, no son las demás. ¿Quién piensa que dice el Sí, yo pienso que sí, o sea, todo nos lleva a que el Señor nos está mandando a que tengamos fe. Y pues como esto es algo tan difícil para el ser humano, porque creo que para cada una de nosotros es difícil el tema de la fe, el Señor nos está dando también como el remedio, como la solución. Si ustedes quieren tener fe, oren. Si quieren tener fe, tengan comunión con los hermanos, no tengan rencor, ¿sí? Es lo que pienso. Ok, ¿qué dice Priscila? Que me gustó esa conclusión. Si ustedes quieren tener fe, o sea, eso no es algo así, la fuercita y piensa positivo. A la acción. Tengan comunión con los hermanos, oren y crean que mi palabra se cumple. Entonces, implica también o sea, poner de su parte y no decir que se haga tu voluntad, Dios, y así como el oráculo, sino como que nos exige a nosotros también cosas, ¿no? Actitudes, acciones. Me gustó. ¿Qué tendrá que ver la fe con el perdón? ¿Qué tiene que ver la fe con el perdón? ¿Qué dice Caro? Digamos que lo que estábamos hablando en Hebreos, de que tenemos fe en lo que se espera, ¿sí? Entonces, por allá en Pedro va a decir que esa fe es en la salvación que va a ser manifestada en el día final, ¿no? Y es a través de ese perdón que el Señor nos da que nosotros podemos tener la convicción en que Él nos perdona y que pasamos de muerte a vida, que ya no tenemos esa condenación encima, sino que vamos a tener vida eterna junto con Él. No. ¿Alguien quiere comentar algo más en este punto? Marta dice, si no se perdona, Dios no hará, no obrará, o estoy concluyendo mal. ¿Qué creen ustedes? Si no perdonamos, Dios no obra. Pero abran los micrófonos porque... Sí.
O sea, aquí hay un tema, ¿no? Porque Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, punto. Eso no está condicionado a lo que yo como ser humano miserable entienda o no entienda o haga o deje de hacer. O sea, Dios es Dios, por encima de lo que yo crea que si no, o sea, si yo no creo en Dios, entonces ya Él no es Dios. No, Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Pero entonces Dios tiene un propósito general y también tiene con nosotros, con cada uno de nosotros, un propósito específico, claro, que estemos en la comunión con Él. O sea, siento que la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí en esa big picture, en ese cuadro gigante, eso va a suceder así. En el cuadro pequeño, si nosotros en nuestra relación con Él no perdonamos, no tenemos la comunión los unos con los otros, ¿cómo vamos a tener fe? Que era lo que decía Pilar. O sea, si Él está diciendo que perdone, y yo no creo ni siquiera que yo tengo que perdonar porque Él me perdonó primero, entonces, ¿qué fe es esa? A ella yo estoy dejando de creer primero en lo que Él hizo, en su plan grande también. Y a nivel personal, pues, le estoy quitando, lo estoy haciendo a un lado de mi vida, entonces... Para mí las dos están relacionadas, como su palabra a nivel grande y general, y también en mi vida personal. Si yo dejo de creer en eso, pues al final Él va a continuar su obra con todos los demás y yo soy la que se va a privar de ver cómo Él obra con poder en mi vida. Ok, importantísimo eso que dice Su. No sé, aquí estoy pensando algo maquiavélico, pero no sé si está bien. Por ejemplo, cuando estás molesto con alguien y le deseas el mal a alguien, y lo haces con toda la fe del mundo, o sea, entonces puede ser que de verdad nuestra palabra y nuestra fe, algo así como lo que decía Prisi, que ni siquiera que es orando, sino como que plum, decimos algo y se puede hacer, pues la palabra es mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos. Y, y, y quizás un poco lo que dice también es que, bueno, un poco como que tener la fe de que las cosas van a suceder, pero que sea siempre como para el bien de las personas también. No sé si, porque si estás pidiendo algo que no sea bueno para alguien, eh, quizás más bien uno tiene que como que irse por el lado del perdón y no sé. Susana, ¿tú crees que tú puedes pedir? Ya sabemos qué es la fe. La fe es la certeza, que a ti no te quepa ninguna duda de que la palabra de Dios se va a cumplir. Eso es la fe. No es en lo que yo quiero creer. Si esa es la fe de la que habla Jesús, yo puedo pedir mal para alguien con fe. No debería ser posible. Entonces, listo. Vamos a suponer que tú deseas el mal para alguien y le pasa algo malo a esa persona. ¿Le pasó porque tú pediste que le pasara algo malo? No creo, no. Ok, entonces, ¿por qué crees tú, Susana Hornio, que Dios permite que tú veas que a esa persona le pasó algo malo cuando tú pediste que le pasara algo malo? Porque yo veo que, o sea, que le pasó algo malo cuando yo pedí Porque que... puede pasarle algo malo y tú ni te enteras. Pero tú lo viste. Bueno, porque para que tengas remordimiento de conciencia. Puede ser. Para que veas lo que te puede pasar a ti también. Tal vez. ¿Qué dice Caro? No sé. Ay, no, yo les quiero contar algo respecto a lo que están hablando. Una vez, bueno, había una persona que se iba a ir a un lugar, iba a hacer algo malo. Entonces lloré y yo decía, Señor, por favor, que esta persona no vaya allá, haz lo que tengas que hacer, deténlo, lo que sea. Y esa persona se ha enfermado terrible, o sea, quedó así en cama y todo, y no pudo ir a hacer eso malo que iba a hacer.
Entonces me quedó así como dice Susana, ese remordimiento de conciencia. Yo, ay, Señor, ¿será que fue por mi oración, por lo que yo pedí o qué? O sea, pues yo no quería que le pasara algo malo, simplemente que no fuera. Pero pues pasó así y yo decía, wow. Entonces, ahí qué. Pues fíjense algo, nosotros, yo creo que la corriente del mundo nos está enseñando que nuestra palabra tiene poder. Pero aquí Jesús está mostrando que lo que tiene poder es su palabra, no la nuestra. La nuestra no tiene ningún poder. Y si nosotros vemos que esas cosas, a veces malas que nosotros deseamos, ay, eso fue Patricia, no fui yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué el Señor nos permite ver eso? Pues una de dos, o nosotros nos arrepentimos y cambiamos y decimos, oiga, pues aquí es donde entra el perdón. Señor, tú me perdonaste. Esa es su palabra, esa es la palabra de Él. Él me perdonó sin yo merecerlo. Antes de seguir, le voy a dar la palabra a Priscila. Abre el micrófono ya. Bueno, nosotros casi nunca hablamos de esto y no pienso desarrollarlo aquí ni este es el momento, pero puede quedar pendiente para un tópico después. Porque Dios también, o sea, en este mundo hay autoridades, como lo dice la Biblia, y hay principados y hay potestades de maldad. Y ellos tienen un poder que está operando en este sistema. Entonces a veces uno se va donde el brujo, el no sé qué, el y le manda hacer un trabajito a alguien y se ve el resultado. Y Dios permite que tú veas el resultado para que te enteres que Él tiene su palabra, Él tiene poder, Él vino a deshacer las obras del enemigo, pero si tú quieres pertenecer a ese sistema, pues puedes pertenecer a ese sistema y vas a tener unas recompensas que te va a dar ese sistema que después podemos nosotros hablar cuando sea el tema que corresponda. Pero Él te permite que tú veas también la oscuridad y entiendas la oscuridad en la que estamos para que luego cuando veamos la luz, veamos la diferencia, ¿no? Que estábamos perdidos y ahora aquí estamos viendo, que acá estábamos en la muerte y aquí estamos en la vida, que acá estábamos como ciegos, o sea, sin rumbo y acá tenemos el camino que es Jesús. Entonces yo también creo que Él permite eso para que nosotros entendamos también que se mueven otras cosas, además de su palabra y su poder. Pero pilas, lo que tiene poder es la palabra de Jesús. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. El poder. No es como Chávez, que un día dijo y se hizo y el otro día dijo y no se hizo. No, la palabra de Dios se va a hacer siempre. Y en eso tiene que consistir nuestra fe, en la palabra de Él. Pero la palabra de Él también dice, perdone, ama a los demás como yo te amé a ti. La palabra de Dios también dice, oiga, yo le perdoné una deuda impagable. Y eso tiene que, si nosotros realmente tenemos fe, no es decir, sí, listo, yo creo ya, que yo creo que Dios me perdonó. Chévere. ¿Cómo es esa fe con obras como han dicho ustedes? Pues si uno realmente cree que Dios le perdonó a uno una deuda impagable, pues uno perdona lo demás que son bobaditas. Uno entiende que todo lo demás son bobaditas. Entonces, sí, la fe está íntimamente ligada con el perdón. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar y tenemos que aprender a confiar en esa palabra de mando, que es la de Jesús, que dice Pili. Que pues para mí también es muy, muy difícil perdonar. He tenido que perdonar cosas muy difíciles y no ha sido rápida mi respuesta ante el perdón. Pero algo que me ha ayudado a perdonar es precisamente la palabra de Dios, porque yo misma empiezo a decir eso, o sea, el Señor dice que de la manera como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar. ¿Y cómo nos perdonó Jesús? Pues no se vengó de nosotros, no nos humilló, no nos quitó el saludo. Entonces, si empiezo como a pensar en todo eso, de qué manera Jesús me perdonó,
porque Él me está diciendo que de esa manera yo debo perdonar a los demás. Entonces es la misma palabra la que me ayuda a mí a poder perdonar a los demás. Tiene ese poder que me convence desde lo más profundo de mi ser y finalmente puedo lograr perdonar a una persona. Así es. Yo no sé si alguien quiere agregar algo más a este punto, porque aquí Jesús nos está hablando clarísimo. ¿Qué dice Elizabeth? Pues está bonito lo que dijo Pili, nada más que cuando ella lo estaba relatando, yo me acordaba de cómo yo perdono, ¿no? Y a mí me es difícil lo que Jesús nos ama y eso pues ya te lo sabes, ¿no? Entonces cuando yo puedo perdonar a alguien es porque recuerdo las cosas buenas que esa persona hizo conmigo, porque pues las personas también somos malas, pero también somos buenas. Entonces siempre me digo a mí misma, son más las cosas buenas, son más las cosas buenas. Entonces trato de olvidar el evento que me hizo daño y trato de recordar lo bonito. Porque si me quedo enfrascada en que ya me lastimó, ya me hizo enojar, entonces mejor me enfrasco en lo bonito de la persona. Me quedo, son malas cosas buenas. Sí, me hizo enojar, pero también hizo esto y lo hizo por amor. Entonces como que a mí me gusta más enfocarme en eso. Era lo único que quería decir. Súper, Eli, gracias. ¿Qué dice Bueno, Pili? la pregunta es, ¿y qué pasa cuando no vemos nada bueno en esa persona? ¿Qué pasa cuando realmente no, o sea, porque pues a mí me ha pasado, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, vuelvo es a la palabra. O sea, la palabra es la única que me puede dar la capacidad de yo poder perdonar. Yo he durado hasta 5 años que no le hablo a una persona, siendo cristiana, predicando el evangelio, haciendo la obra del Señor, pero es algo que a mí me cuesta muchísimo. Y a veces se meten con lo que uno más ama, entonces duele más. Pero definitivamente, y hasta el día de hoy, en esa persona yo no veo nada bueno, como que ofende más, como que hace más cosas, pero el creer en lo que el Señor ha dicho es lo que lo ayuda a uno realmente a perdonar, y es algo que Él ha hecho en mí, que no he podido yo hacerlo en mis fuerzas, sino que permaneciendo en Él me ha limpiado. Él me ha ayudado, Él me ha transformado y Él ha hecho posible que yo pueda descansar en Él y no odiar a la persona. Y entonces ahí está, es la fe en la palabra, es la fe en esa palabra. Y eso es lo único que nos va a permitir a nosotros ir adelante. Y si nosotros tenemos que decirle a este monte, muévete y échate al mar, si lo hacemos con fe, pues eso sucederá. Yo quiero pedirle el favor a Elizabeth, si nos haces una oración para terminar este momento. ¿Vale? Ok. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, por las chicas que están aquí. Enséñanos, Señor, a creer en ti, a tener esa fe en ti, tener esa fe, Padre amado, que con una palabra, Padre amado, tú has hecho el sol, las estrellas y el universo, incluso a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti, Señor, y no en los demás. Ayúdanos, Padre, a amar a tu creación como tú la amas. Ayúdanos a verlos con ojos de amor, a hablarles con amor, Señor. Y ayúdanos a amar a esos que no podemos amar. Ayuda a amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos lastiman. Ayúdanos, Padre, porque en nuestras fuerzas no podemos. Ayúdanos, Señor, y que la fe, Padre amado, y esa palabra que nos has dado hoy, Señor, sea esa semilla que germine y dé vida, y podamos dar vida, Señor, a aquellos que nos rodean, Padre amado. Que no quede vacía, Señor. Te doy gracias, Señor, por el grupo, por las chicas, por las personas que están aquí, Señor. Ayuda a crecer y ayúdanos a tener el entendimiento, Padre amado, para poder discernir lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de ti, Hijo amado Jesús. Amén y amén.